A continuación, queremos presentarles al doctor Duván Ábalos Flores. Es licenciado en Literatura de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Es magíster en Literatura Infantil Juvenil por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene un PhD en Literatura Latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es profesor invitado de la Maestría de Etnoliteratura de la Universidad de Nariño, en la Maestría de Educación Básica de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y la Maestría en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Técnica Particular de Loja. Sus intereses de investigación se han centrado en las tradiciones orales de la frontera colombo-ecuatoriana, especialmente en lo referente a los imaginarios que subvierten los discursos nacionales. Es autor de los libros Desde la frontera como trinchera, común presencia en el 2023, La resistencia de la comunidad frente al proyecto nacional, gobierno municipal de Tulcán, en el 2021, otro libro Del páramo a la selva, en la carreta 2019, otro El jardín botánico del Taita Juan Chiles, de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología en el 2018, y actualmente nos va a comentar acerca del último mito pasto, la moledera. De manera que le damos la bienvenida, doctor Duván. Es un gusto, un honor que nos acompañe esta tarde. Yo quisiera empezar un poco contextualizando cuál es el territorio donde se narra la historia de la moledora. Esta historia se narra sobre todo en una franja de la frontera colombo-ecuatoriana, una franja que va desde el subtrópico a 800 metros sobre el nivel del mar hasta el páramo andino a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. En esta franja, a ambos lados de la frontera colombo-ecuatoriana, en algunas poblaciones se narra esta historia. Esta historia, por el lado colombiano, se narra en las poblaciones de Tayambí, San Juan y Chiles. Y por el lado ecuatoriano, se narra en las poblaciones de Chical, Maldonado y Tufiño. Es una historia que pertenece en cierto sentido al grupo étnico Aguá, pero también pertenece al grupo étnico de los Pastos. Es una historia que marca un territorio donde se entrecruzan múltiples y variados límites. En este territorio de la moledora está en primer lugar el límite nacional impuesto por Colombia y por Ecuador para solucionar sus tensiones diplomáticas hacia 1916. Pero en este territorio de la moledora también se encuentra un límite étnico identitario entre lo que es el inicio del territorio Aguá y lo que es también parte del territorio Pasto. Y en este territorio de la moledora también coincide otro límite ecológico, ambiental, de pisos climáticos, lo que corresponde al caluroso subtrópico y lo que correspondería también a las heladas cumbres andinas. Entonces, el territorio que traza la moledora, el territorio donde se cuenta la historia de la moledora, es un territorio atravesado por múltiples y variadas fronteras y límites. Digamos que lo que hace la moledora es, sobre todas estas particiones, sobre todas estas líneas diferenciales, generar un espacio de fusión o de amalgamiento donde se borran esos límites y se traza un nuevo territorio. Otra particularidad que tiene la historia de la moledora es el modo como se actualiza, el modo como es contada por los mayores en estas comunidades que acabo de mencionar. No hay un mayor que cuente la historia de la moledora de manera completa y entera y acabada, sino que por el contrario, cada mayor en diferentes comunidades lo que hace es contar partes de esta historia. Uno puede encontrar un mayor que cuenta, por ejemplo,
cómo llegó la moledora al páramo. Después visita otra comunidad y otro mayor le cuenta lo que hacía la moledora en el páramo. Posteriormente visita otra comunidad y otro mayor le va a contar cómo se organizó la sociedad para acabar con la moledora. Entonces, este carácter fragmentario de la moledora nos sitúa frente a una historia que se nos presenta como una historia que no tiene un carácter autorial que pertenezca a una persona, sino que esa categoría de autor, por ser fragmentaria la historia, va a recaer sobre la comunidad. Entonces, ¿quién cuenta la historia de la moledora? Uno no puede decir la cuenta tal o tal persona, sino que la historia entera la cuenta toda esta comunidad que pertenece a este territorio trazado por múltiples límites, pero unificado, amalgamado, fusionado por una misma y única historia. Otra particularidad de esta historia es que no se presenta de manera independiente, autónoma y aislada, sino que es una historia que está entrelazada con otras historias. Cuando uno escucha la historia de la moledora, va a encontrar fragmentos que remiten a la historia de la Virgen de Quinyul, a la historia de la Natividad, a la historia de la inundación de un tal, a la historia de la serpiente y a muchas otras historias. Es decir, en la historia de la moledora convergen muchas otras mitologías, muchas otras historias, muchas otras narrativas del pueblo pasto y del pueblo guá. Yo creo que de alguna manera esto nos muestra unas condiciones particulares de la oralidad en la comunidad. Y entre esas condiciones particulares de la oralidad en la comunidad tenemos primero que la oralidad tiene de pronto ese carácter fragmentario, donde para concebir una historia completa toca unir diferentes voces, diferente a lo que nos ofrece la literatura, donde hay un solo autor que nos entrega la historia desde su inicio hasta el final. De igual manera, otra de las condiciones particulares de la oralidad en la comunidad viene a ser también esa interrelación estrecha con muchas otras historias, de las cuales va a depender esta historia que marca el cauce central, a diferencia de la literatura, que nos ofrece una historia que funciona de manera independiente y autónoma, sin necesidad de tener relación con otras historias. Estas son entonces algunas de las características de la ejecución, de la actualización, de la puesta en vigencia de este relato de la moledora. Quiero ahora compartir con ustedes un poco cómo inicia la historia de la moledora, de qué se trata este relato que nos cuenta esta historia de la tradición oral. Bueno, de acuerdo a los mayores, todo empieza cuando un grupo de indígenas quinyules que habitaban en la selva de la costa pacífica, en el sector de la frontera, en lo que podríamos llamar hoy una zona entre Tumaco, por Colombia, Nariño, y San Lorenzo, por Ecuador, Esmeraldas, cuando unos indígenas quinyules de esta zona se quedan sin nada que comer. Lo particular es que estos indígenas quinyules eran caníbales y comían personas. Ellos ya habían terminado de comer a todas las demás tribus de su zona y no tenían más personas para comer. En ese momento deciden entonces abandonar esta selva pacífico, esta selva del Pacífico, y subir por las montañas hacia el páramo en busca de pueblos con que alimentarse. A la primera población que ellos llegan es a la población de Chical y Tayambí. Allí arrasan con estos pueblos, se comen a muchas personas que allí encuentran, incendian las partes que encuentran en este lugar, entre ellas la iglesia, y además de eso, hay algunas personas propias, Aguá, de allí, de Chical, de Tayambí,
de Maldonado y San Juan, que alcanzan a salvarse porque huyen hacia el páramo antes de ser capturados por los indígenas quiñules. Estas personas de Chical, Maldonado, Tayambí, San Juan, que alcanzan a huir hacia el páramo, llegan a la población, al resguardo indígena de Chiles, y llegan a la comuna La Esperanza, en el páramo, y les avisan a estas personas que los quiñules vienen arrasando con todos los pueblos y se dirigen hacia allí, hacia Chiles y hacia Tufiño, para comerse a las personas de estos lugares. Los indígenas pastos del resguardo indígena de Chiles y de la comuna La Esperanza en Ecuador se organizan con un sacerdote y deciden plantear una estrategia para emboscar a los indígenas quiñules que vienen a comérselos. Lo que ellos deciden es bajar a las lagunas verdes, en algunas versiones, en otras será la laguna de la Puerta, ambas lagunas con una fuerte carga espiritual y ritual entre los pueblos de la comuna La Esperanza y del resguardo indígena de Chiles. Van con el sacerdote hacia estas lagunas y le lanzan 3 quintales de sal. Las lagunas en ese momento empiezan a encresparse, dicen los mayores en sus narraciones, empiezan a enfurecerse y se desata en este lugar una tormenta, una nevazón, una granizada. Los indígenas pastos huyen de ese lugar y regresan hacia sus caseríos. En cambio, los quiñules que vienen subiendo quedan atrapados en esa tormenta, en esa nevazón, con ventiscas, con ventarrones que los arrastran por todos lados y los aniquilan todos. Pero hay 2 indígenas quiñules muy poderosos que logran sobrevivir. Son 2 hermanos. Ella, también algunas veces se le conoce como Mamá Gabriela, y él, también llamado Taita Maiker, son brujos poderosos de los quiñules que logran transformarse en ese momento de la tormenta. El Taita Maiker se va a transformar en quinde, es decir, en un colibrí, y va a volar hacia el pueblo de los pastos, donde va a pedir que lo reciban, que lo acepten, porque él está arrepentido de su vida como caníbal. Y en el pueblo de los pastos van a aceptar al Taita Maiker como chamán y lo van a tener ahora como su guía espiritual. Por el contrario, la hermana del Taita Maiker, llamada en algunas versiones Mamá Gabriela o también llamada la Moledora, ella se transforma en animal durante la nevazón, pero se transforma en lombriz y se mete bajo la tierra. Cuando ella sale después de pasada la nevazón y descubre que todo su pueblo ha sido aniquilado, se enfada muchísimo y decide cobrar venganza. Se queda instalada en el páramo y se ubica en un lugar donde hay 2 grandes piedras. Una piedra que sirve de base, llamada piedra madre, y encima una piedra de menor tamaño, llamada piedra guagua. Y en ese lugar va a instalarse la moledora y va a empezar a atrapar a todas las personas que pasan de un lado a otro llevando sus productos de las cosechas. Los indígenas pastos, que desde Tufiño y Chiles van llevando las papas y los mellocos hacia el subtrópico, es decir, hacia Chical y Maldonado, son atrapados por la moledora que se los come. De igual manera, los indígenas aguá, desde Chical, desde Maldonado, que van llevando el plátano, la yuca, hacia el páramo, también son atrapados ahí y la moledora se los va a comer. Lo que hace la moledora es atrapar a estas personas que transitan en esta economía o en este intercambio de alimentos, los lleva sobre las piedras y los tritura. Deformado ese cuerpo, procede a comérselo. Lo que tenemos ahí, desde el punto de vista del triturado, es una desconfiguración del cuerpo.
una desarmonización de todas las partes del cuerpo. Pero lo que tenemos ahí desde el punto de vista de la moledora es la creación de un cuerpo mecánico, porque esas piedras vienen a representar de alguna manera la boca que está comiendo y masticando a alguien. Una boca que tiene un carácter animal y primitivo, porque la comida está llegando viva a ese lugar, tal cual como lo haría un jaguar con un venado. No es una comida pasada por un principio cultural del fogón, pasada por un principio cultural del fuego, sino que es una comida que llega con el corazón latiendo a esa boca. Hasta este momento de la historia, nosotros podemos identificar que hay una tensión muy fuerte y muy marcada entre lo que vendrían a ser las comunidades indígenas asentadas en esta costa, en esta selva de la costa pacífica, representada en la historia con los quinyules, y las comunidades indígenas del páramo, representadas en este caso por el resguardo indígena de Chiles y por la comuna La Esperanza en Ecuador. Si nosotros rastreamos la historia de la mano del historiador Amílcar Tapia Tamayo, vamos a poder notar que esta tensión entre estos dos sectores es una tensión de carácter histórico. Amílcar Tapia Tamayo, en sus investigaciones, encontró relatorías donde se cuenta que en 1601, es decir, hace más de 400 años, el cacique García Tulcanaza, después de haber pactado con los españoles para impedir que su pueblo fuera masacrado, decidió enviar indígenas pastos hacia la costa pacífica para apoyar a los españoles en la extracción de oro de las minas que habían en este lugar. Pero todos los indígenas pastos que el cacique García Tulcanaza envió para apoyar a los españoles, todos murieron en confrontaciones con los indígenas de la costa pacífica que se negaban a ser subyugados por el imperio español. Entonces fue una confrontación bélica que tiene lugar en la historia, en los procesos de colonización y conquista, que sin embargo, hasta el día de hoy, sigue manteniéndose y sigue estando vigente en una memoria que, a diferencia de la memoria occidental, que está resguardada en los libros o en las actas o en los archivos escritos, esta memoria del pueblo pasto nos cuenta de tensiones históricas que están resguardadas en la narrativa oral, en sus historias y en sus mitos. Tenemos de igual manera en este inicio de la historia que nos muestra unas relaciones económicas muy fluidas y fuertes entre las comunidades asentadas en diferentes pisos climáticos, entre la comunidad del páramo y la comunidad del subtrópico, donde se comparten frecuentemente alimentos, como si cada una de las comunidades fuera a la otra comunidad a entregar su propio etos, diciendo, he aquí lo que nosotros cultivamos, pero también una comunidad que se encuentra abierta a recibir el etos de la otra comunidad. Si nosotros buscamos en la historia, hay un libro publicado por José Echeverría y María Victoria Uribe, donde ellos recrean cómo desde la época precolombina existían tres caminos altamente transitados a orillas del Cerro Chiles y a orillas del volcán Cumbal que comunicaban toda esta zona andina con la zona del subtrópico para generar intercambios de alimentos. Estos caminos eran además transitados por una casta o por un grupo social de los indígenas pastos que gozaba de un gran reconocimiento porque eran los encargados de realizar el comercio y los intercambios de productos de primera necesidad, pero también de productos de gran valor como piedras preciosas y metales como el oro. Esta casta o este grupo social
eran denominados los Mindalaes. Ellos podían hablar varias lenguas para comunicarse con los otros grupos sociales y gozaban de un estatus que les concedía cierto rol de reconocimiento y superioridad en su población. Entonces, nosotros vemos ahí cómo desde la época precolombina ha estado muy presente el intercambio de alimentos justo entre el páramo y el subtrópico en este mismo territorio donde se cuenta la historia de la moledora. Un intercambio que no solamente era de alimentos, sino también por donde transitaban los Mindalaes para llevar y traer saberes y productos altamente costosos. De igual manera, Joan Rapaport, en uno de los estudios que realizó sobre el resguardo indígena de Chile, cuenta cómo hasta más o menos 1940-1950 existían circuitos de intercambio de alimentos consolidados, fluidos y fuertemente constituidos en esta misma zona, donde se intercambiaban alimentos entre todas las poblaciones. Posteriormente, con la llegada de los guardias aduaneros, este circuito de alimentos se vio quebrado, se vio interrumpido, se vio cortado, porque aparecieron restricciones para intercambiar estos alimentos. Entonces, de alguna manera, lo que nos está contando la moledora es cómo una fuerza exterior a la comunidad se instaló en el páramo y fracturó el circuito que permitía el intercambio de alimentos entre las comunidades agua del subtrópico y las comunidades pastos del páramo. Frente a esta situación, frente a este problema que se presenta, frente a este poder que se instala en el páramo y se come a las personas que van llevando alimentos entre el páramo y el subtrópico, lo que hace la población es tomar la siguiente decisión. Ya nadie va a pasar solo por el páramo. Ahora van a pasar en grupos y todos van a amarrarse los unos a los otros de la cintura con un cabestro. Van a pasar amarrados para impedir así que la moledora se lleve a alguno de ellos y se lo coma. Las personas, al decidir amarrarse con un cabestro, si nosotros miramos esa imagen, vamos a ver que de alguna manera es el sacrificio o la pérdida de la individualidad, pero es la ganancia de un cuerpo colectivo. Lo que nos están diciendo las personas al amarrarse es que el peligro de muerte va a estar en el que actúa de manera individual, mientras que aquel que actúa bajo unos principios colectivos, bajo un cuerpo colectivo, va a tener de alguna manera asegurado su porvenir, asegurado su convivencia. Entonces la moledora lo que nos está mostrando ahí es que la alternativa de la población frente a este problema o frente a esta fracturación del circuito de intercambio de alimentos, la alternativa de la comunidad fue no operar de manera individual, sino transitar de manera colectiva por estos caminos, con un cabestro amarrado que, si lo miramos desde el psicoanálisis, podría estar representando un cordón umbilical que los une a todos ellos por la cintura. Entonces la moledora lo que nos está mostrando es que actuar de manera individual supone riesgos, mientras que actuar de manera colectiva es una estrategia para la garantía de la seguridad y para la garantía de la permanencia de la vida en este territorio. Sin embargo, a pesar de esta prevención tomada por las personas, la moledora sigue comiendo. Y lo que hace la moledora es comerse a la persona que va en el medio de los tres. Es como si ella estuviera escogiendo
al que tuvo menor valor, porque no quiso encabezar la fila ni quiso cerrarla, sino que de alguna manera quiso ampararse en el medio del grupo para ir ahí custodiado. Y es a ese que demuestra menor valor al que ella va a escoger, y con sus poderes lo va a sacar y lo va a llevar a la piedra y lo va a triturar. Las personas que van en la fila amarrados no se dan cuenta de que la moledora se ha comido a alguien, sino hasta que salen del páramo. Es ahí cuando se percatan de que falta uno de ellos y ha sido triturado por la moledora. Esto nos muestra el poder, nos muestra la capacidad, nos muestra la forma que ella tenía sobrehumana para actuar y burlarse de esta prevención tomada por la comunidad. Ha fracasado de esta manera la idea que tuvo la comunidad para vencer y restablecer el circuito de intercambio de alimentos. Fracasó la idea del cordón umbilical que los unía a todos. La comunidad, sin embargo, a pesar de ese fracaso, no se da por vencida ni abandona la posibilidad de continuar con los circuitos de intercambio de alimentos. Esa idea de dejar de intercambiar de alimentos nunca pasa por la mente de ninguna de las dos comunidades, ni de la comunidad Agua ni de la comunidad Pasto. Lo que va a hacer la comunidad frente a esta situación es trazar un plan con muchas más complejidades, de una manera estratégica más preparada, con toda una implementación de ideas mucho más acabadas, que le va a permitir a toda la comunidad y a toda la sociedad trazar una estrategia para derrotar a la moledora y poder reconectar el circuito de intercambio de alimentos. Si esta decisión de la comunidad, la decisión de organizarse de manera más compleja para defenderse, la tomamos nosotros como un principio que rige la organización social en el pueblo de los Pastos, nosotros podríamos decir que para el pueblo de los Pastos, según lo que dice el relato de la moledora, la sociedad se organiza más por un sentido, digamos, cercano al filósofo Juan Jacobo Rousseau, que nos dice que el fin de la sociedad es protegerse, cuidarse y garantizar el bien de la sociedad. Y este principio va a estar alejado, va a estar distante, tal vez de un principio fundamentado en un pensamiento Foucaultiano, que nos habla de que la sociedad es una organización donde se disciplina a cuerpos dóciles bajo la imposición de unas instituciones. Lo que nos está diciendo la moledora es: la sociedad se organiza más bien para buscar el bien común, no tanto para disciplinar a la gente, sino para buscar un bien común. Y esto va a estar más relacionado con los principios filosóficos expuestos por Juan Jacobo Rousseau en el contrato social. La primera decisión que toma la comunidad es ya no ir a avisarle al cura, como lo hizo cuando llegaron los Quinyules y desataron la nevazón en las lagunas. Lo que hace la comunidad ahora es ir a avisarle al Taita Maiker, es decir, al hermano de la moledora, que se salvó de la nevazón convirtiéndose en Quinde y que ahora se ha constituido como chamán del pueblo Pasto. Van y le avisan a él lo que está sucediendo y le piden que por favor les ayude a derrotar a la moledora. Lo primero que va a hacer el Taita Maiker es organizar una suerte de competición mediante unas pruebas iniciáticas para escoger a un mensajero, a un enviado, a un representante. Y en estas pruebas que organiza el Taita Maiker, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una prueba en la que él va a poner a tostar maíz chulbi, en el fogón. Y le va a decir a una persona
que corra hasta cierto sector del páramo y luego se regrese. Si esa persona llega antes de que el maíz chulpi haya empezado a reventar, será el elegido. La primera persona va, corre y cuando regresa, el maíz ya se ha quemado. La segunda persona va, corre hasta el lugar indicado, regresa a toda velocidad, pero cuando llega, ya el maíz ha reventado. La tercera persona va, corre, llega al lugar y regresa, y cuando llega, el maíz aún no ha empezado a reventar. Esa tercera persona va a ser la elegida. En otras versiones que cuentan otros mayores, la prueba iniciática que hace el Taita Maiker se presenta mediante la saliva. El Taita Maiker pone un tiesto en el fogón y le va a pedir a una persona que escupa. Y va a escoger aquel cuya saliva no se evapore. La primera persona escupe sobre el tiesto y de inmediato la saliva empieza a evaporarse. La segunda persona escupe y sucede lo mismo. Pero cuando la tercera persona escupe, su saliva no se evapora. Y ese va a ser el elegido. En otras ocasiones, en otras versiones, los que compiten no son personas sino animales. Entonces el Taita va a poner a competir a un gorrión, va a poner a competir a un venado y va a poner a competir en tercer lugar a un quinde. Y el quinde va a ser el que gane en tercer lugar. Estas pruebas iniciáticas, de alguna manera lo que nos están mostrando son unos principios mágicos que están expuestos por George Fraser en su libro La Rama Dorada, donde nos indican que hay un principio de pensamiento holístico donde lo que le suceda a la parte le va a suceder al todo, donde la parte tiene las mismas características que el todo. Entonces, si una saliva resiste y no se evapora, es porque la persona que expulsó esa saliva es resistente a toda prueba que se le pueda hacer. Estas pruebas iniciáticas también nos van a mostrar siempre un valor especial y mágico del número 3. Porque siempre el que entra en tercer lugar va a ser el elegido. Si nosotros nos atenemos a lo que nos dice Vladimir Prof en su libro Morfología del Cuento, él explica que el número 3 en los cuentos es una fórmula mnemotécnica para siempre memorizar lo que está sucediendo ahí en el cuento. Es decir, para que no se olvide, se ponen 3 pasos siempre. Eso dice Vladimir Prof. Hay otros investigadores que dicen que más bien el número 3 es una influencia propia del cristianismo que impuso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso ha quedado tan anclado en nuestra memoria e imaginación que va a determinar el modo como vamos a representar luego estos procesos en tríadas. Sin embargo, yo prefiero quedarme con la interpretación que hace Gustav Jung. Jung dice que la tríada, el 3, es un arquetipo anterior al cristianismo y en el cual se fundamentó en el cristianismo, pero que en todas las culturas el 3 siempre tiene una gran importancia como arquetipo que configura nuestra condición humana, independientemente de si esa cultura ha sido o no influenciada por el cristianismo. Entonces, ahí tenemos en esas pruebas iniciáticas siempre el número 3. Pues bien, el Taita Maiker escoge al tercero, bien sea el tercero más rápido, bien sea el tercero cuya saliva no se evaporó, o bien sea el tercer animal al que lo sometió a una prueba. Y después de escoger a su elegido, el Taita Maiker le va a entregar un don. A veces es un don lingüístico que consiste en conjuros que le enseña para que él, mediante la palabra, pueda defenderse de los ataques de la moledora. En otras ocasiones, en otras versiones, ese don que el Taita Maiker le va a entregar son hierbas medicinales para que él las lleve y en cualquier momento pueda volar, hacerse invisible o transformarse en animal mediante el uso de estas hierbas mágicas. ¿Qué va a hacer este elegido? Este elegido
va a tener que ir hasta el territorio de la moledora, donde tiene las dos piedras en las cuales mastica a sus presas, y la va a tener que sacar de ahí y llevarla al territorio de los indígenas pastos. Lo que nos está mostrando el Taita Michael con este procedimiento es un saber político, donde nos dice al rival se lo enfrenta en nuestro territorio, no lo enfrentamos en el territorio de él, porque ahí somos susceptibles de ser vencidos. Si tenemos que pelear y confrontar a alguien, lo hacemos en nuestra casa o en nuestro territorio, no en el territorio del enemigo. Miren, lo primero que hace el Taita Michael es sacar a la moledora del territorio donde ya se ha establecido y llevarla al territorio de ellos. Este mensajero va a ir hasta el territorio de la moledora, y en algunas versiones que cuentan los mayores, la va a invitar al territorio de los pastos para que se vaya a comer unos guaguitos. En otras versiones, este mensajero va a ir y la va a desafiar, provocando que la moledora lo persiga, pero él, con las hierbas que le ha dado el Taita Michael, se logra hacer invisible o logra volar o logra correr mucho más rápido que cualquier capacidad humana. Como sea, este mensajero va a cumplir con lo que le fue encomendado y para lo cual fue escogido, que es sacar a la moledora de su territorio. Mientras este mensajero ha estado yendo al territorio de la moledora a sacarla, la comunidad, entre tanto, se ha quedado construyendo una trampa. Esta trampa consiste en un hueco enorme, profundo, que lo han llenado abajo de leña y al cual lo han encendido. Luego este hueco lo han tapado con el cuero de una vaca. Este hueco, en algunas versiones, se encuentra en la casa del Taita Michael. En otras versiones se encuentra debajo de un puente. Y hay otras versiones donde se encuentra en una cueva. Como sea, el mensajero saca a la moledora de su territorio y la lleva hasta ese hueco para que ella pase y pise encima de ese cuero de vaca. A lo que la moledora pisa ese cuero de vaca, cae al hueco que ya está encendido. Y allí toda la gente que está oculta sale y con horquetas la aprisionan, la desgarran. Es un espejo parecido a lo que ella hacía con sus víctimas. Es otra boca que se la está comiendo a ella, pero en este caso no es una boca que mastica, no es una boca como muelas que trituran el cuerpo, es una boca como colmillos que desgarran ese cuerpo y lo queman. Mientras la moledora está muriendo, lanza una advertencia. La moledora dice: así me maten, yo he de volver y seguiré comiendo. El caso es que la logran matar, la logran quemar, y durante 3 días se desata una gran fiesta en el pueblo, donde hay comida la que quiera, trago por montones, y son 3 días de fiesta y jolgorio donde todos se chuman a más no poder. El Taita Michael, al tercer día, despierta con una resaca que no le permite ni ponerse en pie. Va y recoge las cenizas de la moledora y las envuelve en hojas de bijao, o lo que también denominan los mayores, en un capote. Y debió haber ido él a arrojar esas cenizas en un precipicio del río Cainacán, bajo conjuros y saberes rituales que solo él dominaba. Pero la resaca es tal que lo que hace el Taita Michael es pasarle ese capote, ese atado, a 2 niños, advirtiéndoles que no lo vayan a destapar y que lo lancen desde el precipicio del río Cainacán sin voltear a ver atrás. Los niños se van con ese atado
hacia ese precipicio, pero a lo que llegan ahí, antes de lanzar el capote, su curiosidad les gana y deciden destaparlo. A lo que los niños observan las cenizas de la moledora, estas se empiezan a convertir en miles y miles de moscos que se los comen a ellos y que son los moscos que actualmente siguen picando y comiendo las carnes de las personas en toda esta zona. Ese es, grosso modo, la historia de este relato mítico que se presenta en esta zona y que es denominado La Moledora. Quisiera abrir en este momento un espacio para que pudiéramos conversar, intercambiar ideas, escuchar interpretaciones de ustedes sobre este relato que les acabo de contar con algunas aproximaciones interpretativas. Muchas gracias, doctor Duván. No sé si alguien quiere intervenir. Pero al igual que Andrea, a mí sí me gustaría, doctor Iván, que usted nos pueda contar un poquito cómo se la imagino a la moledora. Cómo es el cuerpo físicamente, el color. A veces dice no es trigueña, es blanca, es negra, de cierta forma. ¿Cómo nos podría interpretar? Sí, yo creo que toda configuración visual que nosotros intentemos realizar sobre un ser del otro mundo va a estar atravesada necesariamente por los discursos que nos habitan a nosotros desde este presente. Es decir, imaginarnos a la moledora es realizar el ejercicio de nosotros identificar cuál es el mito que a nosotros nos habita. Es posible que alguna persona imagine a la moledora y la imagine de un modo espectral, tratando de alguna manera de asociarla bajo una figura hollywoodesca con las películas de terror. Es posible que otra persona la imagine desde una configuración medieval y es posible que otra persona desde otro mito la construya de otra manera. Lo que en última instancia nos va a mostrar esto es que la construcción visual que nosotros realicemos de este ser del otro mundo, el modo como imaginemos su apariencia, su exterioridad, no va a reflejar tanto cómo es la moledora, sino que va a reflejar más bien qué hay en mi mente. El libro ya se encuentra en diferentes bibliotecas. Este libro, titulado La Moledora, ustedes lo pueden encontrar en algunas bibliotecas del Banco de la República. En esta biblioteca de aquí se encuentra. También está en la de Ipiales y lo hemos dejado en algunas bibliotecas comunitarias de las comunidades de donde nosotros recogimos los relatos que nos permitieron hacer este análisis. De igual manera, la editorial Avia Yala tiene a la venta este libro en PDF para quienes quieran consultarlo. Y quienes quieran descargarlo, en mi cuenta personal de ResearchGate también se encuentra disponible con descarga libre. Este libro es el resultado de un proceso de investigación que realizamos el maestro Luis Vázquez y mi persona durante 5 años, en los cuales entrevistamos a casi 200 personas de estas comunidades para conformar todo el mapa de la tradición oral del resguardo indígena de Chiles, de la comuna La Esperanza, de la comuna La Libertad y de las poblaciones de Chical, Tayambí, San Juan, Maldonado. Nosotros en estas 180 personas que entrevistamos, 180 personas que gozan de un reconocimiento social como narradores de la tradición oral, 180 personas que han tenido experiencias con seres del otro mundo y que mediante su palabra narrativa logran darle un sentido a lo que les sucedió a ellos en el monte o en
o en su casa o en algún lugar de carácter sagrado, 180 personas, de estas 180, 40 más o menos aproximadamente, nos contaron la historia de la moledora, de manera fragmentaria y con diferentes versiones que coincidían más o menos en la misma estructura. El hecho de que 40 personas de estas comunidades nos hayan contado esa historia es de alguna manera un indicador de que esta historia se encuentra vigente en el pensamiento, en la cosmovisión, en el sentir y en el afecto de estas comunidades. Es una historia que hace parte del abrevadero cultural que les permite a estas comunidades organizar y darle sentido a la realidad. Le agradecemos infinitamente su presencia este Día de las Comunidades Indígenas. Muchísimas gracias a todos por su atención.